Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle La Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Y al igual que mis hermanos, yo hoy también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que fue y es de bendición como toda palabra de Dios, y lo digo y no de costumbre, sino porque realmente es así, ¿no? Es una palabra que, bueno, me llegó en un momento difícil que estaba pasando y que, bueno, el Señor siempre nos da una palabra para fortalecernos, para levantarnos, ¿no? Y esa es la ventaja de uno buscar de Dios, ¿no? Que Él no nos va a dejar caer, y si nos caemos, Él nos va a levantar, ¿no? Y esta palabra que voy a compartir se encuentra en Efesios, en capítulo 3, y en el versículos 20 y 21. Son versículos que forman parte de una palabra más extensa, ¿no? Que empieza en el versículo 14, bajo el título del amor que excede a todo conocimiento. Y es una palabra muy conocida, muy bonita, muy hermosa, ¿no? Es una oración que hace Pablo y por sus hermanos, y que incluso la hermana Esther el día domingo la compartió, ¿no? Pero yo solamente tomé los últimos versículos de esta oración, ¿no? Que forman parte de esta oración, que es una alabanza, también se la llama doxología, ¿no? Pero es la alabanza final, al final de las peticiones que presenta en ese momento, o levanta en ese momento Pablo por esta iglesia de Éfeso, ¿no? Y voy a leer esta palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia de Cristo, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y acá Pablo había presentado anteriormente, como dije, había hecho una oración por esta iglesia y hace una serie de peticiones, ¿no? Por ejemplo, pide que habite Cristo por la fe en sus corazones. Después les pide que sean plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. También pide que sean llenos perdón, de toda la plenitud de Dios. Es decir, son esas peticiones, ¿no? Que hace Pablo por esta iglesia, ¿no? En esa época, bueno, Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba preso en esos momentos y estaba escribiendo esta carta para esta iglesia que corría riesgos, y los riesgos eran, o mejor dicho, lo que estaba pasando en ese momento es que no había unión, ¿no? Había discordia, como quien dice, entre los judíos y los gentiles, es decir, problemas de división y falta de unidad. Y por otro lado, había un riesgo de caer en mezclar, ¿no? Las verdades de la doctrina de Cristo con el paganismo, ¿no? Con todo aquello que no tiene nada que ver con Cristo, ¿no? Con lo que afuera, lo del mundo. Entonces, escribe esta carta, ¿no? Pidiendo esto para esta iglesia de Éfeso, ¿no? Y a mí lo que más me quedó grabada de esta palabra es tremendo, porque todo es hermosa, ¿no? Porque habla, ¿no? Perdón, me había olvidado. Pide que sean, en primer lugar, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la primera petición, ¿no? Después que habite Cristo, por la fe en sus corazones, que sean plenamente de comprender y conocer el amor de Cristo, que puedan ser llenos de la plenitud, ¿no? De Dios. Eh, y termina, y eso es lo que a mí me quedó, siempre hay una palabra que nos toca más, ¿no? Y a mí me quedaron los últimos versículos, ¿no? Me quedaron dando vuelta. Si bien lo compartió la hermana Esther la pastora el día domingo, yo antes ya venía con esta palabra, ¿no? Pero me hacían ruido los versículos 20 y 21, ¿no? Y lo repito, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel es el Dios, ¿no? Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Y después dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y a mí me llegó mucho esto, ¿no? Dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, es decir, mucho más. No solo lo justo y necesario, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, que a veces ni entendemos, ¿no? Y Dios puede hacer muchas más cosas, ¿no? Eh, y, pero ¿cómo las puede hacer? Por medio solamente de su Espíritu Santo, no por medio de nuestras fuerzas, ¿no? Y a mí me hablaba en un momento difícil que estaba pasando y que, bueno, uno con sus fuerzas quiere cambiar las situaciones y no puede, porque realmente es así, ¿no? Y ahí es donde entramos en el desánimo y si nos dejamos llevar, bueno, vienen cosas del pasado y bueno, y es tremendo como podemos caer, ¿no? Pero el Señor me traía esta palabra y me traía esta palabra, ¿no? Entonces me puse a reflexionar sobre estos dos versículos y ahí entendí, ¿no? Y ahí entendí, y si bien muchas veces lo repetimos, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, dice la palabra y por algo lo dice, ¿no? Que no solamente quiere oidores, sino hacedores. Y el hacer la palabra es creerla y ponerla en obra, por obra, ¿no? Y acá lo que él me hablaba es que podía hacer mucho más de lo que yo estaba pidiendo, pero solamente con el poder de su espíritu, no con mi fuerza, ¿no? Y eso es lo que yo comparto con ustedes, ¿no? Porque muchas veces vivimos por situaciones que decimos, uy, pero ¿y esto cómo hago? Y nos ponemos mal, nos hacemos mala sangre, pero en realidad, cuando uno va a la palabra, sabemos que la respuesta está, que Dios puede obrar, pero somos nosotros los que no lo dejamos obrar, porque estamos intentando con nuestras fuerzas. Y ya cuando llegamos al límite, ahí es cuando Él nos muestra que no es con nuestra fuerza, es con su poder, ¿no? ¿Y cuál es ese poder? Yo decía, ¿y cuál es ese poder? Y sí, hay muchas palabras que hablan del Espíritu Santo, pero yo elegí solamente dos versículos, ¿no? Uno está en Romanos 8, capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, es el poder de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder mora en nosotros y a veces no lo entendemos. Y yo decía, qué cosa, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de ese poder que tenemos dentro nuestro. Y Dios envió su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la ayuda de Él, ¿no? En esta tierra. Es más, era tanto el poder que Cristo mismo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes, yo lo parafraseo, ¿no? El Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, es aquel que intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos qué pedir ni cómo pedir, y es Él el que nos orienta en la oración, ¿no? El Espíritu Santo es una persona, una de las personas de la deidad, es una de las personas de Dios, ¿no? Y tiene el mismo poder. Él, Él está vivo, tiene vida y da vida, imparte vida a aquel que lo busca, ¿no? A aquel que busca conocerlo. Y es tan importante, ¿no? Y yo decía, acá el Espíritu Santo es aquel que también nos acerca a Cristo, nos habla de Cristo y dice la misma palabra que Él nos recuerda lo que Él nos dijo. ¿Y cómo nos lo recuerda? Con la misma palabra. Porque lo que Él nos dijo, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Y cómo nos lo recuerda? ¿No? ¿Quién nos lo recuerda? El Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, qué importante, y yo rescataba esto, ¿no? Qué importante recurrir al Espíritu Santo, ¿no? En estas situaciones, porque Él nos dejó una ayuda, nos dejó una persona que nos puede ayudar y nosotros a veces nos olvidamos, ¿no? O no lo conocemos. Creo que a veces pecamos por no buscar y conocer más de Él, ¿no? Y esto me llevaba también al Antiguo Testamento, cuando también se habla del Espíritu Santo y del poder de Él, ¿no? Y esto está en Isaías. A ver, Isaías, capítulo 11, versículo 2.
Y acá está bajo el título en Isaías, en el Antiguo Testamento, bajo el título de Reinado Justo del Mesías. Y está hablando de Cristo, ¿no? Y voy a leer el versículo 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese espíritu de Cristo es el espíritu que mora en cada uno de nosotros. Ese espíritu de sabiduría, de consejo, de temor de Dios, ¿no? Pero mora en nosotros si nosotros lo dejamos morar. Gobierna nuestra vida si nosotros dejamos que Él gobierne nuestra vida. Es como también compartía el pastor y el hermano Carlos el día domingo la palabra. Yo tengo que tomar la decisión de dejar gobernarme por el Espíritu de Dios, ¿no? De dejar que mi vida esté bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Pero está en mí, en esa decisión. Soy yo la que tengo que tomar esa decisión, ¿no? Y bueno, y esta palabra me habla mucho de esto, ¿no? De buscar más de Dios, de confiar en Él, porque si yo, por lo que dice la palabra acá, ¿no? Como nos dice, ¿no? Dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si yo puedo tener ese poder, el poder de Dios que me guíe, que me instruya, que me oriente, que me consuele, que me ayude, pero solamente si yo dejo que el Espíritu Santo mora en mí. ¿Y cómo es eso? Y yo tengo que apartarme de lo malo. Yo tengo que también poner eh, dar ese primer paso de querer apartarme de lo malo, de buscar a Dios, ¿no? De confiar en Él, de creerle a Él, ¿no? Dice que Él es galardonador de los que creen que le hay, es decir, de los que creen que Él está, que existe y que es real. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esto me llevaba esta palabra, ¿no? A buscar más de Él y a poder descansar en Él. Y para descansar en Él yo tengo que creerle, ¿no? Creer sus promesas, poner por obra su palabra e ir al Espíritu Santo cuando yo no puedo hacer las cosas, realmente hay cosas, situaciones que yo no las puedo cambiar, pero yo tengo que creer que Dios está en el asunto y tengo que creer que el Espíritu de Dios mora en mí, porque si soy hija de Dios, el Espíritu de Dios está en mí. Entonces, esta palabra era la que quería compartir con ustedes, una palabra hermosa y que fue y es de mucha bendición en mi vida, ¿no? Y que aconsejo atesorarla como yo, que no quiero olvidarme de esto, porque después pasan situaciones y es como que nos olvidamos, pero no. eh, por eso en la Biblia hay muchas palabras que dicen traigan a memoria, recuerden, porque Dios constantemente nos dice que recordemos lo que Él hizo en nuestra vida, ¿no? De dónde nos sacó. No que extrañemos dónde, no, de dónde nos sacó, qué cambio hizo Él en nuestra vida, ¿no? En qué nos ayudó, qué nos sacó, de qué nos libró, de qué atadura nos sacó. Pero por eso tengo que traer a memoria, ¿no? Y no tengo que olvidarme de la palabra. Eso en primer lugar, tengo que atesorarla en mi mente y en mi corazón principalmente, ¿no? Así que bueno, esta palabra es la que quería compartir con ustedes. Y si hay alguien detrás ahí que no conoce al Señor, yo hoy le propongo hacer una breve y sencilla oración, una oración que siempre digo que es de poder, porque uno tiene que hacerla, pero hacerla creyendo. Estamos hablando de fe, ¿no? Estamos hablando que la obra de Dios es por fe, ¿no? No es por razón, no es por lógica. Entonces, si quieren conocer a este buen Dios, que es aquel que entra en nuestras vidas, restaura nuestros corazones, nuestras vidas, aquel que nos guía, que si nosotros hiciéramos caso, ¿no? A la guía del Espíritu Santo podríamos vivir de otra manera, mejor, de cuántas angustias nos libraríamos, ¿no? Si siguiéramos la guía del Señor, ¿no? A través de su Santo Espíritu, a través de la palabra. Entonces, yo lo invito a hacer esta oración, si puede repetir conmigo. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar esta palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones
todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, esta es la palabra. Desde ya que Dios los bendiga y hasta pronto.